denn dein Arsch ist immer unterwegs. Und ich will nicht leben ohne Ziel. Und ich küsse meine Sehnsucht wach. A Lacriñoños, el programa donde hablamos 100% de Lacrimosa. Somos unos obsesivos de Lacrimosa, unos lacriñoños, pues eso somos, no hay por qué negarlo. Y dicen por ahí, ay, es que Gabriel ya hizo un programa de 3 horas. Sí, no nada más Gabriel, también otros 2 sujetos que me acompañan aquí el día de hoy, aunque este video no creo que dure 3 horas. Está conmigo Carlos von Richter. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, Gabriel. Hola, Juana. Encantado de estar aquí con ustedes. Perfecto. Y también, ya desde muy lejos, no diré la calle porque no quiero problemas, no quiero que le estén mandando bombas de parte de Spotify o de parte de algún sitio de Marvel. Netflix. Juanan, desde Majada Onda. ¿Cómo estás, Juanan? Pues muy bien, y como siempre, encantado de estar aquí charlando con vosotros sobre esta gran banda que es Lacrimosa, que es la mejor, pero bueno, objetivamente. Así es, mejor. Sin dudas. Mejor. Queremos mandarle un saludo a Jonathan Galván desde los controles y producción en Ciudad de México, quien hace que esta nueva imagen ocurra, y también a este ser llamado Harry el Arlequín, que no es un mono, es un monigote mamerto. En fin, el tema de hoy en este programa es el Satura Tour de 1993. Así es, porque usted quería que habláramos de los directos y de este pasado casi mistérico de Lacrimosa en los escenarios, que digamos es algo que está muy vedado de YouTube, que sí hay testimonios ahí grabados con sus limitaciones, pero existen, y que nos hubiera gustado haber estado ahí en ese tipo de shows cuando Lacrimosa apenas se ponía en el escenario, ¿no? Quiero empezar esto con el primer concierto de Lacrimosa y por qué Lacrimosa no se subía a los escenarios. Durante Angst y Einsamkeit, Tilo Wolff declaró que no le interesaba llevar ese proyecto a un escenario, además de ser una persona muy cohibida. No era una... Él se describe a sí mismo, dice, no soy una people person, ¿no? Una persona sociable, que esté ahí, el alma de la fiesta, que eso se contradice un poco ya en la actualidad, cuando vemos ahí el backstage o Tilo en el hotel con los fans. Bueno, es que no puede ser de otra forma, ¿no? Tilo es el centro de atención y va y de parte. Tiene una actitud hasta cierto punto de rockstar. Pero en ese entonces él no se imaginaba esto, y si podía mantenerse lejos de la gente, lo hacía. Su primer concierto se puede notar por su actitud en el escenario, y lo pueden ver en el DVD de Live History en Leipzig, que ahí dice Stage Premiere, que quiere decir su primera vez en el escenario. Vemos a un Tilo inclusive fumando mientras cantaba Raising the Blicke, muy... yo creo que se protegía con su apariencia, ¿no? Porque sepamos que era una apariencia entre glam, muy teatral, muy del arte del nuevo arte de la muerte alemán. Y yo creo que eso es como una especie de barrera que te protege de la humillación que puede suponer que el público no reaccione bien, o que tú te trabes o tengas algún problema en el escenario, ¿no? Entonces yo veo a un Tilo que lo hace muy bien para hacer su primera presentación. No sé ustedes qué opinan de ese. Ya lo hablaremos cuando toque hablar de Live History, pero aquí nada más es como un apunte para iniciar el primer concierto de Lacrimosa. Sí, como bien indicas, no tenía Tilo realmente una idea de la proyección que iba a tener su banda, el desarrollo de su banda, él como
como artista, como frontman, como persona, no tenía una idea. Y esto, pues derivó en que obviamente no se presentara en vivo en sus primeros, para sus primeros discos, ¿no? Que bueno, también hay que tomar en cuenta que no todo el material musical existente está diseñado o es creado para presentarse en vivo, ¿no? Obviamente el proceso creativo de un artista es único y no todos, aunque hagan música ligeramente popular, bueno, como en estos estándares, está hecho para ser presentado en vivo. Probablemente eso ocurrió con Tilo al principio. Además, bueno, aunado a esto que comentas de que era alguien muy tímido, ¿no? Y sí, como dices, en este video que es ya una reliquia, en esta presentación en Leipzig, vemos a ese Tilo primigenio en vivo, ¿no? Y obviamente resulta impactante ver ya después de este camino recorrido, la diferencia tan grande que es, que resultó para él presentarse por primera vez en vivo, ¿no? Así que no nos queda más que disfrutarlo de una manera muy distinta, obviamente, ¿no? Seguramente cuando vimos ese video por primera vez fue como una impresión muy grande para todos nosotros, que ya al menos teníamos oportunidad de haberlo visto en vivo una vez, aunque sea en video, ¿no? Entonces, creo que hablar de este tema va a dar para algo de juguito. Así es. Bueno, yo lo primero que diría es que de la misma manera que hay gente que para, por ejemplo, superar su miedo a hablar en público y demás, se hace un curso, ¿no? Donde te orientan un poco de ciertas técnicas, ciertas estrategias y demás. Yo creo que lo que le pasó a Tilo fue que se lanzó a la piscina, ¿no? Y punto, y ya está. Siempre ha contado que él era muy tímido, ¿no? Que no se veía dando conciertos, pero bueno, probó. Claro, tenemos que pensar que las primeras actuaciones que hace no son ante miles de personas. O, bueno, miles, entenderme lo que quiero decir, entre cientos y cientos de personas, ¿no? Es un público poco concurrido, ¿no? Entonces, bueno, lo que le pasó a Tilo fue que se fue haciendo poco a poco hasta ser el Tilo de hoy día, que como decía Gabriel, sí que tiene ese punto de, digamos, de rockstar. Respecto a lo que decía Gabriel de esa primera actuación, Tilo no aparece fumando, bajo mi punto de vista, ¿eh? Tilo no aparece fumando en ese concierto, en ese momento concreto, para, no sé, sobrellevar mejor esa situación y esa exposición. Bajo mi punto de vista lo hace por una razón muy clara, y es porque Roth Williams, de Christian Death, lo hacía habitualmente en sus conciertos, ¿vale? Y entonces era una referencia absoluta y entonces, bueno, pues quedaba también como un poco punk, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como un poco irreverente, ¿no? ¿Qué hace fumando ahí en el escenario, tío? O canta o fuma. No sé si me explico. No puede hacer las dos cosas, ¿no? Entonces, yo creo que lo hacía por eso. Pero bueno, en cualquier caso, está muy bien que podamos contar con este documento. Que bueno, lo que hay es lo que has comentado tú, Gabriel, pero al menos algo podemos ver. Así es. Ahora bien, en estas presentaciones obviamente el set se reducía a 5 canciones. Recordemos que para ese entonces, sin haberse publicado Satura y probablemente sin haberse publicado Alles Lüge, tenía 12 temas y obviamente no iba a echar 12 temas. Como ya dijo Carlos, no todos se podían, digamos, lacrimamosa, ¿no? Ya, para no, o Lovely Dowdy Vice, aunque no puedes poner todo eso en el escenario y menos con las limitaciones que Lacrimosa tenía en ese entonces. Entonces, seguramente eran conciertos de 5, 6 canciones máximo. Y el número de músicos en el escenario también era limitado. Tenía un guitarrista y un tecladista. Por lo general, tenía a Philippe Alliot al teclado y al principio. Y en la guitarra a Roland Thaler. Esto en estos primeros conciertos, que deben de haber sido como unos 4. Entre ellos está el festival Silo Open Air, donde interactuaron con bandas como Daniel Lakaien y como Héroes del Silencio, como cabeza de cartel. Imaginen eso, Héroes del Silencio, Daniel Lakaien y por ahí abajito Lacrimosa, ¿no? Un escenario al aire libre, ahí sí con miles de personas. O sea, eso es algo también que me enorgullece, ¿no? Que Tilo en su primera época de conciertos tuvo la oportunidad de estar ante miles de personas en un escenario así y también en el Wave Gothic Treffen.
que no sé si el Wave Gothic Treffen sería open air en ese entonces. A mí me suena más a que era en un club grande y se presentaban diferentes bandas, pero lo que sí era grande era el Silo Open Air. Ese sí hay fotos inclusive de Tilo ahí, diminuto ahí, con una manta como la de aquí atrás de Lacrimosa, y la gente, bueno, ahí rebosante abajo del escenario, ¿no? Entonces, eso es interesante anotar, que estuvo en este tipo de festivales desde su inicio, lo cual nos habla de que quizá ya se le consideraba a esos 3 años de carrera como ya una banda importante en el sector. Eso también es innegable, ¿no? No está en duda. Pero podemos mencionar qué tocó en el Festival de Silo, junto a, ya les dije, Héroes del Silencio. Tenemos Celei Not, tenemos el intro. Según esto, no hay vestigios que lo comprueben, pero en el listado de Setlist FM aparece el intro. Y recordemos que Juana nos ha mencionado que el intro de Lacrimosa se escuchó mucho antes el intro de Inferno se escuchó mucho antes que apareciera en su debut en el disco Inferno, ¿verdad? En 1993. Así es, sí, efectivamente. Entonces, es muy probable que ese intro pues estuviera concebido para el en vivo y después Tilo lo haya adaptado, no sabemos. Eso sí es hablar a lo loco, no nos consta, pero hay un registro de que ahí estaba. Tocaron el tema Celei Not, Der Ketzer, que Der Ketzer me suena mucho a que fue tocado en vivo. Der letzte Hilfeschrei, hay pruebas en el Live History. Tränen der Sehnsucht, Breso y Diener eines Geistes. Diener eines Geistes me suena que también es un tema muy aprovechable para el escenario. Y también hay pruebas en el álbum Versionen. Entonces aquí tenemos por lo menos 6 que fueron interpretados en este festival Silo Open Air. ¿Qué opinan de esta selección de temas, chicos? Carlos. Bueno, como mencionas, algunos sí tenían como esta alma de ser presentados en vivo, ¿no? Particularmente esa de Diener eines Geistes. No me imagino a Der Ketzer en vivo, la verdad es que me sorprendió bastante. Eso sí, me cuesta un poco de trabajo imaginarlo, pero me resulta atractivo por lo complicado de llevarla en vivo. Los demás temas, pues obviamente algunos han tenido la fortuna de seguirse tocando. Y bueno, esto del intro, pues me quedé pensando lo mismo, ¿no? De que tal vez nació para ser tocado en vivo y después se le adaptó a lo de Inferno. No lo sabemos. No sabemos. Suena interesante como bueno, el imaginarlo. A lo mejor era otro intro. A lo mejor el intro que escuchamos en el Live 2015, que precede a Celei Not. Que ese intro de órgano lo escuchamos por primera vez y sustituye al intro en ese concierto. Entonces, quizás era ese intro. Quizá. Juanan, adelante. Bueno, a mí yo creo que en esta primera etapa de Lacrimosa en el mundo del escenario y demás, yo creo que, o por lo menos como lo entiendo, yo creo que debía de tener la suficiente entidad, porque tenemos que pensar en un contexto underground y demás, tenía la suficiente entidad como para hacer lo que le diera la gana. Yo no veo ninguna razón para que cualquiera de las canciones que Lacrimosa había hecho hasta entonces no se pudiera llevar al escenario. Porque creo que el contexto es diferente. Pienso que ahora sí que es muy distinto. Ahora hay canciones que son impensables llevarlas al escenario. Pero antes, ¿por qué no? O sea, si hay un momento donde se puede escuchar en un escenario Lacrimosa, pues me parece que ese era el contexto idóneo, porque la gente no iba a bailar, ¿vale? Y lo digo con toda la mala leche del mundo, ¿no? Entonces, lo digo como yo he vivido conciertos de esa época, sé de lo que hablo, ¿no? Entonces, eran conciertos más minoritarios, ¿no? Con menos gente, con menos afluencia de público, más informales incluso, y entonces, bueno, pues se podía hacer. Pero yo creo que aquí ya se percibe un poco ese punto conservador que va a tener Tilo y que le va a acompañar desde siempre, aunque evidentemente ahora arriesga un poquito, pero arriesga un poco porque no le queda otra. Es decir, el repertorio de Lacrimosa es muy limitado, ¿vale? Estamos hablando de 3 álbumes
y 3 álbumes y un single, y entonces, bueno, pues lo que hay es lo que hay. Tampoco, no tengo mucho más que decir al respecto. Ahora que mencionas eso de cómo se debe de ir a escuchar un álbum un disco, un concierto de Lacrimosa, nuestro productor Jonathan siempre me ha dicho, yo preferiría que los conciertos de Lacrimosa todo el mundo estuviera sentado en un auditorio escuchando al Lógico. grupo. Eso siempre lo ha mencionado. Normal, porque Jonathan es una persona una persona de mundo, ¿no? Que viste bien, que huele bien incluso, ¿no? O sea, que sabe muy bien lo que dice y lo que, claro, normal. Es que hay una parte, vamos a ver, hay una parte de la esencia de Lacrimosa que se pierde un poco si esa música se presenta a través de un concierto, vamos a decir, de tipo convencional. O sea, eso está claro. O sea, es que eso está clarísimo. Y entonces a mí me da rabia que por ejemplo, Lacrimosa no haya tratado de luchar por superar un poco esa barrera, digamos. Entonces yo comparto perfectamente lo que dice Jonathan. A mí me encantaría que por lo menos un concierto o una gira o un algo que fuera eso, sentado y escuchar un poco Lacrimosa de otra manera, ¿no? Pero bueno, creo que no lo vamos a vivir. Sí. Bueno, hay gente que sí lo ha vivido, que se ha ganado pases para escuchar a Lacrimosa en el ensayo previo al concierto y están ellos solos viendo a Lacrimosa tocar. Pero no es lo mismo que una presentación. O sea, es como lo que vimos en el... ¿cómo se llama? En el que no sé qué quiere decir. Pure. Pure. Ah, en Pure. Vale. Estaba yo pensando en papas, pero lo relacioné con Pure Puré. No sé. Siempre hablando de comida. Sí, Carlos. Yo iba a decirte que creo que lo más cercano a eso es este concierto, no sé si fue en su totalidad, sí, parece que sí, pero donde tocaron este tema Les Lugue en acústico, ¿no? Eso podría ser lo más cercano a un concierto diferente, un poquito menos masivo. Sí. Seguramente hubo poca gente, o sea, aparte ya hemos hablado... Pues fue una premiación. Ah, ok. Hemos hablado ¿Ese en fue otros como programas. un número de los Óscares? Ya. Y fue solo ese tema, ¿no? No tengo pista de que haya habido otro. Yo tampoco. Iba a decir que cuando hablamos también de los setlists ideales para ser tocados en vivo, yo mencionaba esto de que Lacrimosa es una banda que podría darte como un abanico muy, muy, muy grande de posibilidades de presentaciones en vivo, ¿no? No solamente la que nos ha acostumbrado, que es banda de rock, ¿no? Y todos los temas, incluso orquestales y demás, un poquito adaptados a lo que es la banda de 5 integrantes, sino también, ¿por qué no? Imagínense un concierto con solo los temas intimistas, un concierto acústico también, un concierto ya, obviamente, el más ambicioso sería el orquestal, ¿no? Pero también un concierto con estos primeros 3 discos, o al menos los temas más oscuros de Lacrimosa. O sea, da para eso y para más. Nada más es que la riqueza y la naturaleza poliédrica de Lacrimosa te permite eso, pero siempre se ha apostado por un único tipo de concierto y ya está. Entonces, claro, en el caso de Lacrimosa, otras bandas no, pero en el caso de Lacrimosa lo que hay es una verdadera adaptación, porque buena parte de la esencia de la música de Lacrimosa, no sé si esencia es quizá la palabra idónea, pero buena parte se tiene que, no sé si sacrificar pero se podría hacer lo que tú estás diciendo. Otros acercamientos de Lacrimosa al escenario de manera muy variada, pero no interesa. Y probablemente no interesa, no porque no quiera Tilo, sino porque Tilo piense que a lo mejor no va a tener aceptación. O sea, por lo mismo que está siempre Copycat, o por lo mismo que está siempre esos temas que él considera que no pueden faltar, porque piensa que habría gente que no lo encajaría bien. O sea, ¿cómo un concierto sin Sacal? ¿Cómo un concierto sin Copycat? O sea, yo creo que Tilo es muy como que se echa un poco para atrás. Entonces probablemente piense que a lo mejor un acústico no le interesaría a nadie. Y yo creo que no es cierto. Yo creo que a muchos nos interesaría, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el tema,
pasando estos primeros shows, viene ya el lanzamiento oficial del single Alles Liege y posteriormente Satura, por lo cual ya se planea una gira como tal. En esta gira Satura, que fueron también, si 10 fechas fueron muchas, yo creo, o sea, más bien... Si fueron 10 fechas, fueron muchas. Fueron muchas, ¿no? ¿Qué temas tocaron? Bueno, se interpretaron básicamente los mismos que ya mencionamos, que es Selle y Not der Ketzer, Dinner eines Geistes, Tränen der Letzte Sehnsucht, Hilfeschrei, Tränen der Sehnsucht, Breso, Alles Lüge, Satura, Erinnerung, Crucifigio, Flamme im Wind. Esos fueron los temas y Versuchung. Entonces, prácticamente casi todo el Satura, a excepción de Das Schweigen, y estos otros 6 temas que ya teníamos. Entonces ya digamos que es un concierto más en forma. Ya podemos llamarlo gira y llamar a artistas para que complementen este proyecto. Ya podemos ver aquí a Sebastian Hossmann a la guitarra, a Rock and Roll y este personaje que conocemos de los videos de Lacrimosa, como muy anguloso, ¿no? De la cara. sí. Tocando el bajo. En la batería no estaba AC, estaba otra persona. No recuerdo el nombre, pero vayan a ver los videos de la historia de Lacrimosa, ahí viene todo, los datos técnicos de quién estaba en la gira. Y en el teclado estaba precisamente, no, Anne Nurmi, ojo, estaba el buen Philippe Alliot. Aquí vemos ya a Tilo con un atuendo distinto, ya usando estos anteojos oscuros de redondos, y ya con su mechón color blanco en ese entonces, rubio platinado, y con un set un poco más interesante. Las ciudades en las que se tocó fueron ciudades de Alemania, 100%, Berlín, Leipzig, Frankfurt, Magdeburg, Stuttgart y no sé qué otras, pero, porque no está toda la información, pero sí les podemos decir de estas. Y ahora sí, ¿qué pasó con Anne Nurmi? Porque muchos dicen, es que ya tocaba en la gira de Satura. No. Lacrimosa llamó a una banda para abrirle los conciertos en su primera gira oficial. Esta banda es Two Witches, que estaba también, tenía años ya de experiencia tocando, mucho antes que Lacrimosa. Se fundó en el 87. Desde el 87, así es. Y le abrió a Lacrimosa, una banda nueva, ¿no? O sea, algo ya nos decía que Lacrimosa estaba destinado a ser algo grande. Para que Two Witches, alguien que ya tenía experiencia, le abriera, ¿no? Digo, no tiene nada de malo abrir, pero por lo general se abre a alguien que tiene mayor trayectoria. ¿Para qué? Para que impulse al que está abriendo. Ese es, digamos, que lo general, a menos de que sea una situación especial. El escenario tenía una manta de Lacrimosa y hay una foto donde se ve que está Anne tocando el teclado y atrás se ve esa manta de Lacrimosa con el logo de Satura, ¿no? Con la palabra Satura. Y mucha gente piensa que por eso Anne ya tocaba en Lacrimosa, pero no. Lo que pasa es que simplemente el escenario ya estaba preparado para que tocara Lacrimosa y la banda que abría pues, tenía que tocar en ese escenario. Ahí estaba la bandera Lacrimosa, pero eso no significaba que Anne estuviera tocando con Lacrimosa, estaba tocando con Two Witches, ¿no? Hay una entrevista, ¿no, Juana? Sí, hay una entrevista porque, a ver, a veces uno no entiende cómo se pueden extender ciertos rumores y ciertas desinformaciones cuando son muy fáciles de desmontar. Bueno, estoy diciendo esto y pido perdón porque no puedo decir ahora mismo la fuente, pero es fácil de encontrar. Hay el típico encuentro donde los fans lanzan preguntas y entonces Tilo y Anne van respondiendo a lo que van preguntando, ¿no? En plan, como una pregunta por persona. Y entonces, en una de ellas, Anne dice, o sea, le preguntan algo así como ¿cómo te incorporaste a Lacrimosa? Y entonces lo que cuenta es que Two Witches quiso apoyar el proyecto musical de Tilo y entonces participó en el tour tocando, pero tocando como Two Witches. Punto, ya está, se acabó, no hay más. No hay más. Y eso que tú has mencionado de lo del logotipo de Lacrimosa, eso es muy típico. O sea, eso es muy típico. Hay un escenario, no hay muchos medios, es un evento un poco como informal y entonces pues está tocando una banda y a lo mejor lo que hay detrás corresponde a otra banda. No pasa nada. No pasa nada. Y una cosa, una apreciación respecto a lo que tú habías dicho. No hay mucha información sobre este tour, cierto. La página oficial de Lacrimosa. En la página oficial de Lacrimosa
no hay información ni en lo que respecta al apartado de los conciertos, donde el corte no recuerdo ahora mismo, es que no sé si estoy confundiendo una cifra con la otra. No hay información sobre esto, ni en la sección de noticias, porque no llega a esa época, porque es posterior, ni tampoco en la de los conciertos. Una es 2000, otra es 2005, era algo así, lo consulté. Entonces, de esto pues se pueden especular muchas cosas, pero por favor, no nos inventemos tonterías, que es la propia Anne la que lo dice en esa entrevista, que se puede buscar, que se puede consultar, y entonces es eso, o sea, en resumen, Two Witches, y ya lo hemos dicho varias veces, yo defiendo mucho esta idea, era una banda muy conocida en la escena en Europa, ¿vale? Se funda en el 87. De hecho, ellos ese mismo año, en el 93, creo recordar que ese mismo año ganan incluso un premio. Es decir, es una banda potente. En el año 93, si no mal recuerdo, publican 2 trabajos. 2. A falta de uno, 2. O sea, es una banda muy potente, muy potente. Y entonces van a apoyar pues van a apoyar a Tilo, ya está, se acabó. Pero ella no tocó con Lacrimosa. Así es. Juanan, ¿quieres opinar algo? Digo, Juanan, Carlos, ¿quieres opinar algo al respecto de este tour? No, me parece que lo que menciona Juan es muy puntual, así que pasemos a lo siguiente. Pues lo siguiente es... Bueno, no sé si lo vas a mencionar tú ahora, Gabriel, pero decir cuándo se incorpora Anne a Lacrimosa. Sí, Anne se incorpora en el video de Satura. Anne ya es un miembro oficial en Lacrimosa con ese video, que se filma, yo creo que posterior al fin de esa gira, ¿no? Esa gira debió haber acabado en el alto verano y el video seguramente se filmó en el otoño. En otoño, ¿no? En otoño. O sea, dicho también por Anne, cuando Tilo le invita a incorporarse, es después del tour, justo después del tour. ¿Vale? Y entonces, pues, dado ese carácter, vamos a decir, invernal o frío un poco que tiene el videoclip, pues entendemos que si además salió en el 93, o sea, por narices tiene que ser otoño o invierno del 93. Claro. Y bueno, obviamente Tilo le invita después de ver la capacidad que tiene Anne en el escenario, ¿no? De ver cómo toca el teclado y a la vez también canta y tiene este tipo de voz que Tilo siempre quiso, ¿no? Una voz fantasmagórica, sensual, muy ambiental, muy atmosférica, que se pudiera adaptar a su concepto. Entonces yo creo que Tilo, la reacción de él al verla haber sido wow. Yo quiero que esta esté en mi banda. Probablemente lo sabría de antes, ¿eh? Sí, probablemente ya la admiraba, ¿no? A lo mejor no sabemos cuáles son las circunstancias para que Two Witches apoyara a Lacrimosa en esta gira. ¿Tilo los habrá buscado? Oye, me gusta mucho lo que haces, ¿no te gustaría? Yo toco esto, tengo estos 3 discos y voy a iniciar una gira por Alemania. A lo mejor Two Witches nunca se había presentado en Alemania, a lo mejor estaba relegada al norte, ya te digo a que Inglaterra. Sí. Había tocado en Alemania, sí. Sí, había tocado en Alemania. Tilo conocía Two Witches porque Two Witches lo conocíamos todos en Europa. Todo el mundo conocía esa banda. Todo el mundo, me refiero con vinculación a la escena, ¿vale? Probablemente a Tilo, ese concierto de Two Witches en ese contexto del Tour de Satura le sirvió para reafirmar algo que a lo mejor sospechaba, y era que esa persona podía ser interesante para su banda, ¿no? O sea, probablemente fue eso lo que ocurrió. Pero en cualquier caso, Tilo conocía a Two Witches, seguro, y ya os digo que no recuerdo cuándo fue la primera gira de Two Witches, europea, también muy reducida, en plan, sé que fueron a Dinamarca, Alemania, o sea, ellos tocaron en Alemania creo que en una o en varias ocasiones, ya, porque ellos ya tenían una cierta trayectoria. Claro, y esto también me lleva a pensar en qué bueno hubiera sido haber presenciado a Lacrimosa en un club, ¿no? En un club pequeño, en un club reducido, con una experiencia mucho más cercana y sin tanto baile, ¿no? Sin tanto grito, más con gente que iba a ver realmente al grupo, ¿no? Si se remontan a estas presentaciones de Live History, podemos notar que la gente casi no aplaude al principio y al final, pero durante el tema están dejando que el artista haga lo suyo, que se luzca en el escenario y que luzcan los temas, ¿no?
Un, Es algo que... un detalle que me acaba de venir a la cabeza. Two Witches tenía un contrato ni más ni menos que con Cleopatra Records, ¿vale? Con este sello de Los Ángeles, que era el sello que trabajaba con Christian Death, que sacaba material de Christian Death y que luego, posteriormente, sacará trabajo, ¿no? De Corpus Delicti, ¿vale? Es decir, que tenemos una serie de bandas europeas de gran nivel y entre ellas Two Witches, la primera, que tenía un contrato con esta gente que era súper potente en aquella época. ¿Vale? O sea, para que veamos un poco lo que significa realmente que Two Witches esté apoyando a Tilo en ese primer tour. Es que significa varias cosas, ¿no? Significa, uno, que Lacrimosa tuvo mucha suerte. Sí. Y número dos, que a lo mejor también se les reconocía o se le reconocía a Tilo por alguien que ya era grande en ese entonces, con 3 discos. Tú, a ver, Juanan, tú que estás más cerca de esa época, que ya eras fan prácticamente, ¿qué se decía de Lacrimosa al respecto? ¿Qué? Perdona, es que no te he oído bien. ¿Qué se decía de Lacrimosa al respecto en esos primeros años? A ver, yo creo que parte del éxito de Tilo, de poder hacer su primera gira cuando llevaba muy poco con la banda, ¿no? Esos primeros conciertos, pese a esa reticencia suya por tema de timidez, yo creo que ese éxito se debe a lo diferente que era la música de Lacrimosa, de Tilo, y el propio proyecto. O sea, la esencia de ese proyecto musical era ya bastante diferente. Pensás que en aquel momento lo que se llevaba era el death rock, tipo pues Christian Death, el proyecto, el paralelo este de Roth Williams que se llama Shadow Project, ¿no? Bandas de ese tipo. Y luego Gothic Rock, por supuesto, ¿no? Entonces, que de repente apareciera, ¿no? Un alemán loco, con una música, con un sustrato potente, neoclásico y demás, eso era llamativo, porque había gente con talento también en Alemania, vinculado al nuevo arte de la muerte alemán, con bastante talento y demás, pero Tilo tenía como un algo de carisma que yo creo que todo eso junto es lo que hizo que el éxito estuviera en cierto modo garantizado. Si a lo mejor Tilo hubiera seguido dando conciertos más en clubes, para público más pequeño y demás, pues igual Lacrimosa sería ahora muy, muy diferente. Pero yo creo que Tilo desde el primer momento fue como abriendo y abriendo y abriendo, ¿no? Y bueno, pero yo lo resumo de esa manera. O sea, el proyecto musical de Tilo, pese a ciertas similitudes con otros de la época, tenía un punto bastante diferente. Y yo creo que la gente lo acogió como algo exótico que era interesante de ver en el escenario. Ok, entonces era una banda que sonaba más hacia lo exótico que hacia lo común dentro del género. Exacto. Sí. Ok. Tú, Carlos, también empezaste a escuchar a Lacrimosa, no recuerdo, 94, 95, ¿no? No, hasta 98, por desgracia. A 98, ok. Uh-huh. Pero bueno, ¿qué hubieras preferido? ¿Asistir a un concierto de estos clubes o un concierto típico del Circo Volador? Bueno, qué pregunta. Obviamente, esta naturaleza tan fúnebre de Lacrimosa en sus primeros discos era como de gustarse de una manera muy distinta a la que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Y si bien, obviamente, siempre le hemos tenido mucha estima a las presentaciones en vivo que nos han tocado y que nos siguen tocando y nos seguirán tocando, habría sido una experiencia muy, muy única escuchar a Lacrimosa en aquel tiempo con ese otro corte, ¿no? Que pues brilló por su ausencia. Claro, a ver, creo, es que no me acuerdo cómo se llama, hay un directo en VHS, yo lo tengo por ahí, de Christian Death, de la época de Roth Williams, que está bastante chulo, donde sale el líder de la banda. Este personaje pues sale fumando en el escenario, pero no solamente eso, sino sale, creo recordar que hay como una chica que en un momento dado sube al escenario y se empiezan a comer la boca y se empiezan a enrollar ahí en mitad del concierto, luego ella se baja del escenario o la baja, no recuerdo muy bien, era algo así. Pero estaba pensando ahora que creo que representa muy bien, ese concierto creo que representa muy bien lo que era la escena en ese momento.
¿vale? Ahora todo se ha vuelto muy mainstream y Lacrimosa va con su mega autobús, ¿no? Con su banda, tal, con técnicos, ¿no? O sea, un poco lo normal, lo que hacen las bandas actualmente. Pero antes no era así. O sea, antes no era así. Antes era todo como muy informal. Y yo creo que el elemento diferenciador es el espíritu punk, que ya se ha perdido. O sea, el espíritu punk que se ha perdido, yo diría que incluso probablemente, igual me cuelo al hablar, ¿no? Pero creo que ese espíritu punk se ha perdido incluso en las bandas punk, ¿vale? No digo que las bandas punk vayan con autobuses, pero yo creo que se ha perdido bastante de esa esencia, ¿no? Eso de llegar allí, o sea, tocar, pirarte, Cargando la guitarra. sin que te importe mucho si gusta lo que estás haciendo, si no gusta, si se oye mejor, si se oye peor, relacionarte con los fans. ¿De qué me estás hablando? Yo toco, me voy, no miro a nadie ni siquiera. O sea, eso era muy así. Eso era muy así. Y seguramente en esa época para Lacrimosa sí, así debió haber sido. Tilo Claro. llegaba con su gente en el auto, en un taxi, cada quien con su guitarra y su teclado y a montar ellos mismos el escenario. Pero es que además, vamos a ver, es que ni siquiera era decisión de Tilo, es que el mundo era así. Ese era el tipo de clubes que habían, ese era el tipo de clubes que acogían a este tipo de bandas. ¿Qué tipo de club va a acoger a alguien? A Martyr War, por ejemplo, una banda francesa que interesante, pero que copiaba también a Christian Death. O Alien Sex Fiend, ¿no? Este tipo de banda, así como muy punky, con una estética así como muy agresiva, ¿no? Virgin Prunes, por ejemplo. O sea, este tipo de banda, ¿dónde no la imaginamos? Pues en clubes de este tipo. O sea, yo todos los conciertos a los que iba eran, pues eso, en antro. No sé si utilizáis esa palabra ahí en México, ¿no? Sí, Antro, claro. ¿no? Sitio sucio, ¿no? O sea, sitios que yo creo que nunca han conocido lo que es la limpieza ni la higiene, ¿no? O sea, sitios sucios donde la gente está apretada, pero no porque haya mucha gente, sino porque yo qué sé, o sea, un ambiente como muy extraño, donde yo creo que Donde muchas veces se la gente percibe ni el siquiera olor está a sudor, escuchando la música. alcohol barato, Exacto. a cerveza, y la banda Sí, bueno, está cercana al y público. sexo en el baño. Y Sí, sexo en el claro. baño. O sea, A mí, vamos, o vas sea, al baño y eso, te encuentras... Pero todo el mundo. yo creo que eso no se ha perdido y hay bandas que se han mantenido fieles. Por ejemplo, Sex Gang Children, a mí me tocó verlos en París, en el Le Bus Palladium, que el Le Bus Palladium es un antro como el que acabas de describir, para 100 personas a lo mucho, ya apretados, con una banda, con un escenario muy pequeño, y la banda cercana, y eso que Sex Gang Children tiene una trayectoria de 30 Pero no años o tiene... más. Pero no tiene una base de fans así muy grande. Yo es una banda de la que prácticamente no podía hablar con nadie, ni con gente de la escena. O sea, es una banda que tiene una trayectoria muy larga, muy longeva, pero es que yo, sinceramente, no sé el Circo Volador, pero yo creo que no llenaría el Circo Volador, ¿eh? No. Ni de coña, ni de Vino broma. Vino a México en algún momento. Gracias a que vino a México, que yo no los fui a ver, pero Sí. me enteré que vinieron, fue que pude ir a verlos a París. Pero en México en ese entonces habrán tocado creo yo, en un hogar de estudiantes o algo así, Sí, en el puede centro ser. de la Puede ciudad, ser. en un lugar muy pequeño, muy reducido, donde habrán Tenemos- tenido un aforo de 50 personas, yo creo. Tenemos que pensar que... Tenemos que pensar que bandas de ese tipo había a centenares. A centenares. Yo, por ejemplo, Two Witches, yo los conocí, estuve conviviendo con ellos un tiempo, hicimos un videoclip incluso, súper informal, en plan así como de guerrilla. Ese concierto fue con Sepulcrum Mentis, que es una banda alemana, que luego le perdí la pista, yo creo que esa banda es de esas bandas que se separan muy, muy pronto, creo, ¿eh? Fue el concierto en Madrid y era ese tipo de ambiente, que además era el ambiente que había aquí en España, en Madrid, Barcelona y poco más, en Zaragoza, era ese tipo de ambiente, pero es que era extensible a todo. O sea, que insisto, Tilo no estaba en la disposición de decir, no, yo quiero crear este tipo de ambiente para mi música. No, eso fue algo que vino después, con el mayor presupuesto, con mayor nombre,
yo qué sé, gracias también al entorno de festivales, ¿no? Que te permiten una cobertura mayor, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que había y así es como debemos de imaginar no solamente a Lacrimosa, sino al resto de las bandas. Pero con la diferencia de que ese pozo neoclásico era un elemento diferenciador, como también lo era la propia interpretación de Tilo, el propio look de Tilo ya era... o sea, el look de Tilo entonces era como familiar, pero diferente. O sea, familiar con lo que había, pero con personalidad, lo cual ya era mucho decir. Porque en esa época, pues yo qué sé, pues había gente que vestía tipo Robert Smith o no, o Rod Williams y demás, y entonces eran clones, pero Tilo tenía como ese algo que era diferente también. Entonces, pues todo eso creó como el caldo de cultivo perfecto para que la gente le prestara atención a Lacrimosa y, bueno, y por supuesto a la música, desde el primer momento. Claro. Ahora una pregunta que te quería hacer. Héroes del Silencio, ¿cómo era percibido? ¿Por qué hacían el Silo Open Air al lado de Lacrimosa y Daina Lacalle? Yo recuerdo de haber visto imágenes de Enrique Bunbury, también como un clon de Robert Smith o de Christian Death, con esta cinta aquí en el cabello y cabello largo echado de un lado y maquillado fuertemente. Que vamos, Bunbury siempre se ha maquillado, pero en ese entonces estaba muy de moda tanto Soda Stereo, Caifanes, todos usaban esos looks, ¿no? Pero, ¿qué hacía? ¿Cómo era percibido Héroes del Silencio? Yo siempre he pensado que no puede ponerse a la par de todo el rock en español, sino siento que también tienen un algo de oscuridad, ¿no? Sí, claro, claro que lo tienen. Lo que pasa es que dieron la espalda a ese mundo muy pronto. Ellos empezaron con una banda que se llamaba Zumo de Vidrio, en Zaragoza, un poco en este rollo, en esta línea. El primer Héroe del Silencio tiene algo de esto, pero ya como muy descafeinado. Y lo que pasó es que ellos se quisieron desvincular de este punto, pero de manera muy rápida. Enrique Bunbury adoptó el estilo Jim Morrison, que todavía mantiene en muchos aspectos. Y yo creo que hasta, igual me paso 3 pueblos, pero yo me da la impresión de que hasta reniega de ese pasado. ¿Vale? Entonces, la gente, digamos, de la escena no era muy pro Héroes del Silencio. No gustaban mucho. Se respetaba, o sea, se sabía, era indudable que era una banda buena, pero se veía como algo comercial. Salían los 40 principales, ¿no? Salían los 40 principales, las niñas adolescentes flipaban y llevaban fotos de Héroes del Silencio en sus carpetas, y entonces era algo extremadamente comercial. O sea, no había mucha diferencia entre Mecano y Héroes del Silencio. Esa es la realidad. Wow. Pues en México igual, ¿eh? En México siempre ha sido considerado rock en español simplemente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Tú qué opinas, Carlos? Pues no soy un gran seguidor tampoco de Héroes del Silencio, así que no tengo mucho que decir. Yo pensaría estoy aprendiendo ahorita con lo que comentas. Yo tampoco lo soy, a mí no me han gustado nunca. O sea, les respeto, son buenos, o sea, no, eso es indudable, suenan bien, tienen su sonido particular, con lo cual ya es un éxito para una banda hoy día, pero no, nunca me han gustado. Igual por prejuicio, ¿no? La verdad. A mí la verdad es que sí me hubiera encantado haber visto a esas 3 bandas, por lo menos. Creo que también estaba Clan of Cymox, no me hagan mucho caso. Por ahí Jonathan nos va a poner la imagen del cartel, por aquí. Pero sí, estaba Héroes del Silencio, Daina Lacalle, creo que Clan of Cymox y Lacrimosa. Entonces eso me hubiera encantado verlo, en lo personal. Claro. Pero bueno, esas fueron las épocas de los primeros álbumes, de primeros directos de Lacrimosa, que no fue una gran gira. Gira Satura, bueno, se dice de una manera bastante humilde porque fueron 10 fechas. Fue una gira 100% alemana, ¿no? Giraron dentro de ciudades. Sí, y con un carácter promocional muy claro, ¿no? O sea, hay un Tilo ahí que está invirtiendo dinero en su proyecto musical y se tiene que expandir. Entonces se expande no yendo a México porque no se lo puede permitir, ni yendo ni siquiera a España, no viniendo aquí. O sea, se expande pues un poco por Alemania, por lo que puede. Y porque tampoco tenía el alcance de fanáticos en México en 1993. Claro, no hubiera conseguido... Era algo raro. Claro. Digo, sí conozco gente que dice, yo los conozco desde Angst y la verdad es que no les creo. Yo creo que los que lo conocen desde el principio es desde 1993.
donde dicen que ya había en algunos lugares de contracultura en México, como el Chopo. Depende, piratería, depende, ¿eh? O sea, mira, si no es europeo, mentira. Pero así. O sea, haber conocido a Lacrimosa desde Angst, viviendo en México, mentira. No. Mentira. Tiene que ser en Europa y tampoco en cualquier sitio de Europa. En España ya te digo que mentira, falso, porque llegó un poquito después. Alemania Claro. y Suiza. Claro. Esos fueron los primeros que pudieron conocer a la banda, disfrutarla y verla crecer de esa manera. O sea, a España llegó, yo qué sé, en el 92, 93. Ahí fue cuando llegó Lacrimosa. Porque Claro. había contacto con Alemania, pero era un contacto que no... O sea, es que si hubiera sido una banda que ya hubiera tenido más nombre, hubiera llegado antes, pero es que era una banda que se estaba cocinando poco a poco. Sí, Ya no. está, es así. Y te digo, en México, de los primeros testimonios que he recogido a lo largo de los años es que se encontraban discos de Satura en el 93, pirata, en el Tianguis del Chopo, que era un tianguis dedicado a música contracultural, como así le llamaban en ese entonces en México. Y sí, había material raro de Europa, 100%. Y yo creo que ahí sí pudieron haber conseguido un Satura. Pero Sí, en en el el 93. Sí. Yo tengo mis dudas. O sea, pero ¿lo puedes asegurar al 100%? Porque en el 93, Sí. en España, en las tiendas especializadas, donde te podías comprar discos de Daniel Lakaien, de Sangis Etkinis, de Christian Death, de Bauhaus y demás, incluso de música experimental, de vanguardia, de minimalismo, Philly Glass, o sea, era difícil de encontrar en el 93. Mira, O sea, yo diría que sí, pedirlo. por el tianguis este. No, o sea, Lacrimosa jamás lo ibas a encontrar en tiendas de música. Esto, digamos, hasta el año 2001 ya podías encontrar música de Lacrimosa en tiendas de discos. Hasta el 2001 en México. Todo lo de antes era raro. Se encontraba en el Tianguis del Chopo o en bazares especializados. Menciono dos, el de Lomas Verdes y en Pericuapa. Eso los mexicanos, los que viven en Ciudad de México me entenderán. Solo en lugares muy especializados. Y lo que se pudo haber encontrado en años 93, 94, vamos a decir, 94. Es que a mí ya había un poquito más de, pero es que de renombre. Es que esa diferencia de año es muy grande. Porque realmente el álbum de Lacrimosa de esa primera época, que sirve un poco para abrirse, es Satura. O sea, entonces, lo del Tianguis, sí, o sea, es posible, pero yo diría que un poquito después, porque habría que darle tiempo a que se publique Satura, a que la gente hable de Satura y a que alguien que pueda viajar a Europa y demás y traerlo. O sea, yo el 94 me parece un poquito más, el 93 me parece muy atrevido, de verdad. Sí, no, porque yo no me consta, pero te digo, he recogido testimonios de gente que escucha Lacrimosa dicen, no, yo los conocí en el 93. Digo, bueno. Ya, pero tú sabes cómo es la gente con estas cosas. No, bueno, vale, los que me dicen que desde antes... Que más de uno... Sí, si confías en ellos, vale, pero que tú sabes que más de uno te puede decir que estuvo allí en la grabación de Clamor con Tilo, ¿no? Claro, no, justamente, sí. Estas cosas son así. No, justamente le doy importancia al que menciona lo de 93. A los que mencionan lo de 91, no, o sea... ni les tomo... Sé qué clase de gente es y qué clase de cosas dicen, pero el de 93 sí me suena a que lo hizo. A lo mejor no está muy... no tiene muy clara la fecha, pero yo creo que puede andar entre principios del 94. Aquí un año u otro es importante. Es importante. Sí. Claro. Hostia, es que te lo digo porque es que yo viví con absoluta intensidad ese mundo. Desde España. Con un contacto directo con Alemania, sobre todo a través de Berlín. O sea, y es que yo compraba en las tiendas, en las 2 o 3 tiendas que había en España, bueno, no había más. Y tiendas que son, y algunas de ellas que siguen en activo, por ejemplo, Discpol, hay una tienda que se llama Discpol, que está en Madrid, muy chula, que la persona que lo lleva sabe un huevo. Y, joder, quiero decir, los procesos, al final esto es un proceso histórico. Los procesos históricos llevan como su tiempo. O sea, el proceso histórico que podríamos llamar Lacrimosa
Mira, no, o sea, 100 unidades Clamor, eso, o sea, súper subterráneo, súper subterráneo. Los primeros conciertos en el 93, o sea, antes de eso no conocía Lacrimosa, como decimos aquí, ni el Tato. Saludos al Tato. Saludos al Tato, sea quien sea. Sea quien sea. Pero sí. Yo creo que, bueno, Lacrimosa debió haber llegado en el 94 a México, porque si no, no hubieran tenido ese concierto del 98 con un circo volador de 3,000 personas lleno. Claro. ¿no? Creo que se tuvo que haber, tuvo que haber una demanda, ¿no? De Lacrimosa en México. Para eso yo creo que tuvieron que ocurrir ciertas cosas, ¿no? Inferno, Stille, ¿no? Que recordemos que vienen hasta el 98, pero bueno, ya hablaremos de esas giras en su momento, ¿no? Aquí nada más queda la duda de, si alguien sabe, déjenlo en los comentarios, ¿cuándo se empezó a conocer de Lacrimosa en México? Ponga alguna prueba, ¿no? De que es fidedigna la información, o nada más diga, desde el principio. No. No había internet. Bueno, sí había, pero no tenía Estados Unidos y Rusia. No para ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, ya en la escuela ya había, pero en algunas. En fin, ¿algo que quieran concluir, Carlos? Nada más. Nada más. Juanan. Bueno, pues yo creo que ya hemos hablado un poco, porque es que aquí el problema que nos encontramos es que no hay mucha información. Y por alguna razón, Tilo tampoco ha hablado mucho de esto, ¿no? O no hay tampoco así entrevistas donde habla de la timidez, ¿no? De esa barrera y tal, pero no sé, hay muchas lagunas con este episodio de la historia Lacrimosa. Así es. En fin, pues eso fue lo que preparamos para hoy en este especial sobre Lacrimosa en vivo en los años primigenios, Satura Tour de 1993. En fin, suscríbase a este canal, déjenos su like, que es importante para el algoritmo de YouTube, déjenos sus comentarios, ya le dije qué nos puede decir, comparte este contenido con algún amigo, píquele a la campanita para que no se pierdan los estrenos, síganos en Instagram, en Twitter, en Facebook y en el grupo Lacriñoños en el Mundo, donde pues ahí sigue la conversación, ¿no? Es el after de este video. Y pues ya, nos vemos la próxima semana con otro contenido más. Muchas gracias a todos, gracias a Jonathan en los controles, a Harry Arlequín por no hablar el día de hoy y a ustedes que nos están viendo. Chao, hasta la próxima.